Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lucas Sarmiento, soy CEO del Green Building Council Perú. Esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia de Rodrigo Méndez para este webinar muy especial denominado Evaluación de Eficiencia Hídrica, Guía Práctica para Empresas. Es el penúltimo webinar del año, así que le agradecemos mucho a Rodrigo su presentación del día de hoy. Vamos a hablar un poco de Rodrigo. Rodrigo es científico de datos por la Universidad del Pacífico. Su formación profesional incluye instituciones como el MIT, la Harvard Business School, la Universidad de Ginebra, la Universidad Twente. Además, es miembro profesional del International Water Association y cuenta con la acreditación de especialista en el Standard Alliance for Water Stewardship en el marco más riguroso a nivel global para gestión sostenible del agua. Rodrigo, además, es consultor internacional en eficiencia hídrica y gestión sostenible del agua para organizaciones de alto riesgo climático con un background para organizaciones en ciencia de datos, Internet de las cosas e inteligencia artificial aplicada, representa a una nueva generación de profesionales que integra tecnología, datos e innovación para enfrentar los desafíos hídricos actuales y futuros. Él es Head Water Efficiency Solutions en AquaConserve, empresa con sede en Alemania, Perú y Chile, y ha ayudado a organizaciones como Parque Arauco, Falabella, AB InBev, Universidad Católica de Chile y la Pan American Silver a ahorrar más de 900 millones de litros de agua mediante soluciones basadas en evidencia. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu participación esta tarde, a Aquaconserve, que es socio del GBC, a Edgar Méndez también, su CEO, y nada, Rodrigo, te dejamos listo para que te presentes y nos saludes al público que está presente el día de hoy. Sí, hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, gracias a GBC por la invitación y gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Rodrigo, como comentó Lucas, yo soy jefe de soluciones de eficiencia hídrica para AquaConserve para Perú, Chile. Y en esta sesión básicamente queremos ofrecerle una visión práctica sobre cómo podemos iniciar una evaluación de eficiencia hídrica en las empresas. Nuestra empresa tiene, en AquaConserve tenemos esta experiencia en relación a este tipo de servicios, auditorías, entonces queremos compartir un poco nuestras experiencias, unos casos de estudio y una metodología práctica que quizás se pueden llevar ustedes y pueden replicar en sus empresas también, para poder identificar, ¿no?, cómo vamos en eficiencia y cómo la podemos quizás mantener en los próximos años. Perfecto. Entonces, tienes la plataforma para que comiences a presentar, Rodrigo. Okay. Como ya hemos comentado, tienen el chat para eh, sus consultas, sus preguntas y al final de la presentación de Rodrigo, Rodrigo está y nos va a detallar todo lo que él considere valioso para que se lleven una visión completa de este tema. ¿Ok? Gracias, Rodrigo. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias, Lucas, por la introducción. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí se ve. Ok, ok, Está perfecto. perfecta. Gracias. Ok, gracias. Bueno, como le comentaba, este webinar un poco lo que queremos ver es una introducción a cómo nuestras empresas podemos medir, qué podemos medir, cómo podemos medir y qué tecnologías nos pueden permitir obtener una evaluación inicial de eficiencia, ¿no? Vamos a incluir unos casos concretos también y el objetivo es que se puedan llevar una guía clara para iniciar o fortalecer su gestión de la eficiencia hídrica en edificaciones ya construidas, ya en operación, pero también ver un poco sobre cómo el diseño es muy importante para luego mantener la eficiencia en la operación y en el mantenimiento de edificaciones ya construidas, inclusive certificadas, ¿no? Entonces, un poco para comenzar la presentación,
Bueno, un poco sobre AguaConserve, como ya quizás algunos conocerán, es una empresa donde yo trabajo, que básicamente nosotros desarrollamos tecnologías y soluciones para la eficiencia hídrica en Latinoamérica, ¿no? Contamos con sede en Alemania y dos sedes regionales en Latinoamérica, en Perú, Chile, donde ayudamos a empresas justamente a poder optimizar su uso de agua a través de tecnologías y diferentes procesos y servicios. Ok, un poco ya entrando al tema del webinar, la idea central básicamente que nosotros vemos acá, que está relacionada a la evaluación, es que la eficiencia hídrica no termina en el diseño. Vemos muchas veces un concepto que es muy común, que se piensa que cuando la edificación ya obtiene la certificación, quizás ya es el máximo, se ha logrado la máxima eficiencia posible. Sin embargo, se deja a veces de lado el tema de la operación. Cómo se comporta la eficiencia hídrica cuando empieza el edificio o el proyecto en operación. Vamos a ver algunos matices que son importantes recalcar, ya que vamos a ver que hay ciertos factores que hacen que nuestra eficiencia no solamente disminuya, sino que inclusive hasta se pierda si es que no se trabaja activamente para mantenerla. Entonces, una idea central que tenemos en este webinar que vamos a ver es cómo la eficiencia pasa del diseño a la operación. Una primera sesión que vamos a ver es la brecha entre diseño y operación. Y básicamente en esa parte queremos ver por qué los edificios no consumen lo que fue diseñado, ¿no? Es un tema central que estamos viendo que es cada vez más recurrente, ¿no? De que edificaciones o proyectos, una vez al entrar en operación, encuentran muchos problemas no previstos en la etapa de diseño. Y esos problemas muchas veces pueden ser internos o pueden ser también problemas externos, problemas exógenos que quizás no han sido previstos y que están relacionados muchas veces a contextos sociales o inclusive climáticos. Por ejemplo, algunos de los factores que nosotros vemos de las empresas, edificaciones que pierden su eficiencia es porque quizás empiezan a encontrar fallas o faltas en el mantenimiento que hacen que, por ejemplo, equipos o procesos pierdan la eficiencia a través de su vida útil o se encuentren ya desactualizados y no se posea una guía, un lineamiento general de cómo actualizar estos equipos para mantener la eficiencia. Por ejemplo, es el caso muy común en equipamientos de hidrosanitarios, donde, por ejemplo, si bien la edificación, por ejemplo, que se entrega con un diseño, una eficiencia, un caudal dado para el año en el que se certificó, vemos que a través de los años muchos de estos equipos, su eficiencia está aumentando, cada vez van a caudales menores, a usos menores por operación. Entonces, mantener la eficiencia, una parte clave es también estar actualizado sobre cuáles son las tendencias y cuáles son las tendencias actuales de eficiencia en los equipamientos que estamos logrando, ya que, por ejemplo, muchas empresas se quedan con caudales, equipos o quizás procesos relacionados que fueron dados o con una eficiencia antigua y ya vemos que el estándar internacional ya está mucho más avanzado, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, ese caso muy común, por ejemplo, en griferías, que muchas veces se entregaba como un caudal de 3, 1.9 litros, pero vemos que actualmente ya estamos en 1.3 hasta 0.75, 0.25 litros por uso de agua en áreas públicas, ¿no? Es un caso muy común. Otro tema también, por ejemplo, es el cambio de actividades, ¿no? Muchas edificaciones cambian sus actividades o incrementan sus actividades y esto no estuvo pensado en el diseño. Por ejemplo, un centro comercial que incorpora un cine donde quizás no estaba planeado eso desde el diseño, involucra un consumo mayor. Entonces, tienen que tener un enfoque de eficiencia también para estos cambios y actualizaciones. Otro tema importante que quiero recalcar que muchas veces se deja de lado es el factor exógeno, ¿no? El impacto climático, ¿no? Vemos hoy en día de que este es un tema mucho más relevante, ya que, por ejemplo, en periodos de sequía o etapas de sequía, pues si bien el nivel de eficiencia que nosotros poseemos actualmente puede ser considerado bueno, en etapas de sequía no es suficiente. Entonces, cuando vemos periodos de sequía o impactos donde no hay agua, pues si las empresas no están preparadas con un plan de contingencia, con un plan de máximo ahorro, van a tener bastantes problemas en su tema de operación. Eso lo hemos reflejado, por ejemplo, en baños cerrados, en falta de continuidad del servicio y que generan muchas pérdidas para la empresa y también un tema bien fuerte que es la licencia social. Las consecuencias que nosotros vemos de esta brecha de desempeño es que genera pues consumos mayores al estimado por variaciones en el consumo
se acumulan ineficiencias, estas pequeñas ineficiencias, si bien son pequeñas quizás, acumuladas, generan una eficiencia mayor, lo cual luego vemos en las operaciones, por qué mi edificación o mi operación tiene una variación de más del 20% del consumo sin ninguna razón aparente. Entonces, esas ineficiencias pequeñas se van acumulando y van generando estos impactos no acumulados. Luego también, por ejemplo, edificaciones que ya son un poco más antiguas y desean recertificarse para una renovación, una remodelación mayor, pierden puntos ya que no se están manteniendo actualizados a lo que ya es el estándar de eficiencia actual. Entonces, si se mantiene actualizados, pues estos puntos son más fáciles de ganar. Esto, por ejemplo, está muy relacionado con lo que es tema de, por ejemplo, submedición, medición o la medición ya inteligente. Entonces, esto se tiene que planear mucho más antes, de preferencia etapa de diseño, para que sea más difícil luego implementarlo en el futuro. Y bueno, el tema de costos operativos que está relacionado al agua. Y el otro tema es la licencia social, que es algo que es muy relevante y se deja mucho de lado, es el tema de licencia social de operación, que hemos visto ya en casos reales en Latinoamérica, donde la sequía o el corte de agua pues genera una pérdida de licencia social de la operación, ya que quizás la edificación o el proyecto está en una comunidad que no posee agua o posee un acceso limitado al agua. Sin embargo, la empresa sí posee agua, entonces ahí genera una brecha, un descontento con la comunidad, y eso afecta en la licencia de operación. Entonces, estos términos están muy relacionados a lo que es la eficiencia, pero quizás son un poco más indirectos, y justamente es un tema que nosotros vemos que es relevante también tenerlo en cuenta. Ahora, una vez que hemos estado viendo los temas de la brecha entre diseño y desempeño ya real, queremos ver entonces cómo nosotros lo abordamos, ¿no? O sea, qué podemos hacer al respecto. Y lo que nosotros recomendamos siempre es evaluar, ¿no? Aquí vamos a presentar un marco práctico de cómo hacer una evaluación inicial de eficiencia hídrica para evaluar el desempeño actual que tiene mi empresa, ¿no? Aquí hemos diseñado un marco simple que en 3 pasos nos va a permitir identificar dónde estamos, qué está fallando y qué oportunidades de ahorro podemos tener, ¿no? Básicamente lo hemos dividido en 3 partes, donde vemos 3 componentes principales, que es el de medir, evaluar y comparar, ¿no? En la primera parte de medir, estamos viendo que, por ejemplo, si no tenemos información, es muy difícil identificar si nuestro consumo, dónde estamos consumiendo más agua y por qué. Entonces, ese es uno de los grandes puntos que las empresas o las edificaciones existentes tienen mayor problemas, ya que desde el diseño no han pensado en el tema de la medición y evaluación de desempeño. Entonces, luego hacer recopilar datos confiables se vuelve una tarea complicada, cuando en realidad debería ser una tarea muy fácil, ya que sin la medición no podemos mejorar nuestro desempeño. Entonces, una primera parte que nosotros vemos es el tema de medir. Luego, la otra parte que nosotros recomendamos es evaluar. Una vez que tenemos información, transformar esta información en un diagnóstico, ¿no? En un diagnóstico para identificar ineficiencias, fugas, consumos anómalos y oportunidades de ahorro. Le vamos a presentar algunas metodologías que se pueden utilizar para evaluar. Una de las más comunes, más prácticas, que ya se conocen bastante, es el tema, por ejemplo, la metodología de hacer un balance hídrico, ¿no? Vamos a luego evaluar un poco más sobre cómo es el tema del balance hídrico, y finalmente comparar, que es básicamente contrastar el desempeño con metas, benchmark o estándares sectoriales para mi empresa. Eso nos permite orientar acciones estratégicas relacionadas a mi sector, ya que, por ejemplo, el consumo de un edificio de oficinas va a variar mucho al consumo por ejemplo, un hotel o un hospital o una clínica. Entonces, tenemos que buscar ejemplos que sean relacionados al sector y que nos permitan evaluar nuestro desempeño, ¿no? Aquí viene bien útil herramientas de modelamiento como las que nos entrega Lead o Edge, que nos permiten elaborar, por ejemplo, una línea base. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Voy a primero empezar con el primer punto, que es el tema de medir, que bueno, como les comentaba, es un proceso que básicamente es lo que abarca la recopilación de información real, ¿no? Que básicamente es cuantificar el consumo de agua en procesos, áreas y equipos, ¿no? Utilizando instrumentos de medición. Ahora, el tema que nosotros vemos acá es que, por ejemplo, esa parte se vuelve difícil, como les comentaba, cuando no hay una sectorización del consumo. Es por eso que hoy en día las certificaciones más actuales ya por defecto piden que las empresas tengan una submedición del consumo por sectores o procesos relevantes para su industria. Por ejemplo, lo que son el consumo de agua
en boilers, en chillers, en cisternas, en redes de abastecimiento, redes de impulsión de diferentes zonas críticas. Ya hoy en día ya se pide que esto se tenga una medición, un instrumento de medición y que la frecuencia de medición también sea acorde al nivel de relevancia que tiene este sistema, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a hacer una lectura pedestre, quizás semanal, mensual, pero vemos que hoy en día ya el estándar, la valla está un poco más alta en lo que es medición. Ya estamos viendo que lo que se está promoviendo es la telelectura, la medición automática con frecuencias de lectura de 1 hora o inclusive hasta 10 minutos para poder identificar casi en tiempo real variaciones variaciones o picos de demanda a través de umbrales de consumo. Entonces, pero no, si no se tiene ya, o sea, si no se tiene medición ya dada, hay formas también de medirlo, ¿no? Hay, por ejemplo, la que es la medición por ultrasonido no invasiva, que luego les voy a mostrar como un tip, que es algo que pueden implementar muy fácil y que no involucra una intervención de sus líneas de agua. Eh, el segundo paso que vemos es evaluar, que ya es básicamente una vez que tenemos estos datos, es darle un uso, ¿no? Esto representa poder identificar patrones de consumo, horarios y diurnos, detectar fugas e ineficiencias. Eso se vuelve más simple si es que se tiene una sectorización del consumo y se puede elaborar un balance de agua, ¿no? Que es algo que también voy a mostrar luego para poder estimar, ¿no? Si, por ejemplo, el proceso de lavandería, el proceso o el servicio de áreas comunes está teniendo un consumo dentro del umbral, dentro de lo normal, o está teniendo un consumo muy alto, ¿no? Es muy importante siempre no ver el consumo de agua de la empresa como un todo, sino trabajarlo por partes, por procesos, porque básicamente todos estos procesos son los que dan el consumo total. Entonces, lo más importante es ahí sectorizar. Y cómo sectorizar es evaluar evaluar esta información con referencias que podamos tener o también identificar, ¿no? Por ejemplo, si el equipamiento es adecuado o mantiene la eficiencia ya que se está pidiendo hoy en día para certificaciones más actuales. Y por último, un último paso que vamos a comparar es muy importante, ya que si no comparamos nuestra empresa con nuestro sector a una similar o no modelamos el consumo, pues no sabemos en realidad si estamos más arriba o más abajo de la valla o de lo que se está consumiendo actualmente. Entonces, para este paso, por ejemplo, nosotros es muy común el uso de herramientas de modelamiento hídrico, como por ejemplo para el consumo de agua por dotación, que por ejemplo nos puede dar LEED o Edge, que podemos utilizar estas herramientas para establecer una línea base. Si bien el proyecto de diseño ya ha establecido una línea de consumo, quizás la operación, la actividad, el metrado había ampliaciones o quizás había un cambio de actividad, falta actualizarlo. Entonces, esto nosotros lo podemos actualizar nosotros mismos porque, por ejemplo, Edge tiene una herramienta gratuita en línea, solo te registras y puedes utilizarlo para modelar tu consumo según tu metrado y según los procesos que tienes y te puede ya dar una línea base en la que tú puedes comparar si tu consumo es acorde a lo que se está pidiendo ya como un mínimo. Entonces, eso nos puede ayudar para poder establecer un umbral, ir estableciendo un umbral de consumo y poder identificarnos si estamos más arriba o más abajo, ¿no? Obviamente podemos hacer el mismo ejemplo, el mismo ejercicio con LEED. Sin embargo, LEED tiene un umbral más bajo, ¿no? Ellos piden ya una eficiencia mínima de operación que nos hace que la empresa cumpla unos estándares un poco más estrictos en temas de lo que es equipamiento, cabal, etcétera. Y quizás la empresa también lo puede hacer como un ejercicio para ver si, por ejemplo, nosotros quisiéramos certificar LEED en el apartado de agua, cómo estaríamos, ¿no? Y qué se está pidiendo actualmente. Eso ayuda bastante también para poder entender cuál es el estándar o el status quo de la eficiencia para agua. Por ejemplo, ahí vamos a ver temas relacionados a reutilización, reciclaje, temas de submedición y también las frecuencias de registro de submedición que se están pidiendo hoy en día. Y eso nos ayuda bastante para también establecer un plan de acción de qué es lo que podemos mejorar dentro de la empresa, ¿no? Porque si no lo conocemos, es bien difícil que nosotros luego lo propongamos. Entonces tenemos que saber cuál es el status quo actual y estas herramientas son muy útiles para este objetivo. Uno de los tips que nosotros queremos darle, por ejemplo, para el monitoreo de consumo de agua, es algo que se usa comúnmente, ese monitoreo no invasivo, ¿no? Esta es una herramienta muy práctica que usan las empresas ya. Básicamente son medidores no invasivos de consumo de agua ultrasónicos que se implementan en las tuberías y nos permiten obtener información de consumo de forma automática sin necesidad de cortar tuberías, ya que hacer un proyecto de medición o implementar medidores de agua en proyectos existentes es un poco más complicado.
Entonces, para tener una medición actual, se puede implementar una tecnología no invasiva de consumo, por ejemplo, tuberías de impulsión o tuberías de ingreso a llenado de cisterna, y con eso podemos ir elaborando balances, ir estimando el consumo de agua, y lo más importante, tener un consumo de agua detallado por horario. O sea, no solamente tener el consumo diario, sino empezar a conocer las demandas o picos de demandas de agua por hora, por ejemplo, en la tarde, en el día y en la noche. La experiencia cuenta muchas veces de que vemos que las empresas en la noche consumen más agua de lo que pensaban. Entonces, es algo que es algo bien difícil de ver esto con lecturas tradicionales de medidores mecánicos. Entonces, si implementamos, por ejemplo, este tipo de tecnologías, es una herramienta muy útil para lo que es elaborar balances hídricos. Y bueno, ya yendo a lo que es el balance hídrico, esta es una metodología también muy práctica, que básicamente es una forma de ordenar la información en entradas y salidas, ¿no? Este proceso viene desde el estándar del ISO 14046, que está relacionado a la medición del agua hídrica, pero es muy útil para identificar pérdidas en procesos de la operación de la empresa, ya que el balance hídrico, la metodología de balance hídrico nos obliga a identificar entradas, puntos de ingreso, fuentes de abastecimiento de agua, sean superficiales, subterráneas, por cisterna, etcétera, o de captación, y cómo se está distribuyendo a través de la empresa, ¿no? Y nos permite identificar un diagrama como de este tipo, que básicamente podemos ver lo que entra y también lo que sale. Esto lo podemos estimar, modelar o medir, ¿no? Idealmente, usualmente las empresas utilizan un mix entre modelamiento de los consumos y modelamiento, por ejemplo, de pérdidas por evaporación, y también estiman, por ejemplo, la salida de efluentes. También puede ser medido, que es mucho mejor, pero ya nos va a dar una idea de cuánto consume la empresa por proceso, y nos va ayudando también a determinar dónde está nuestro mayor consumo y dónde debemos priorizar las acciones de reducción, ya que si mapeamos nuestro consumo a través de un balance, podemos identificar que efectivamente quizás esta área, por ejemplo, de lavandería, es donde tenemos el mayor consumo de agua. Entonces, los proyectos de eficiencia que se implementen en esta zona van a tener el mayor retorno de inversión, o pueden tener mayor impacto. Entonces, esta es una herramienta muy útil que les puede ayudar como una metodología para evaluar la eficiencia. Luego, sobre la elaboración de plan de mejora, una vez que nosotros vemos los 3 pasos, lo ideal es poder implementar un plan de mejora de eficiencia hídrica, ¿no? Para esto, por ejemplo, es muy útil lo que trabaja Edge o LEED sobre cómo ellos proponen la reducción de consumo, ¿no? Básicamente, la idea es poder, por áreas, identificar el consumo y poder determinar un porcentaje de reducción, ¿no? Esto y siguiendo prácticas que ya están estandarizadas por ellos, ¿no? O sea, no es necesario que en realidad nosotros inventemos formas de reducir, ya que la mayoría de estándares ya poseen una metodología o ya poseen un criterio basado en indicadores o estandarizado para la reducción en ciertas zonas. Por ejemplo, le doy el ejemplo de, por ejemplo, si poseen griferías de cierto consumo, pues ellos ya ven que la reducción debe ser desde 1.9, 1.3, 0.75, etcétera. Lo mismo para otros procesos, por ejemplo, el riego relacionado, por ejemplo, si tiene piscinas, el riego, por ejemplo, el de tema de áreas verdes. Ahí ya tenemos una especie de guía o línea base que nos puede ayudar bastante a poder proponer proyectos de reducción y calcular cuánto pueden reducir, porque estas herramientas, por ejemplo, la de hecho, nos ayuda a poder calcular la reducción. No es necesario que el proyecto esté en diseño, sino podemos hacerlo también con el proyecto de operación y nos puede dar una guía básica también. Ahora, algunas recomendaciones ya pasando sobre el tema de evaluación, de cómo podemos conservar la eficiencia ya establecida. Aquí una recomendación muy clave que nosotros vemos y que falta bastante muchas veces en las empresas es el tema del monitoreo de su medición, ¿no? Es un paso fundamental tener instrumentos que nos permitan identificar el consumo de agua por zonas, ya que sin información no podemos mejorar en realidad muchos procesos, porque para empezar, ni siquiera vamos a poder saber dónde es que estamos consumiendo más. Entonces, tenemos que saber dónde está el consumo mayor para poder luego abordar planes de reducción que sean efectivos y no sean planes de reducción generalizados, que muchas veces no se ven en el resultado total, ya que quizás no es el proceso que se identificó, quizás no fue el adecuado, o quizás la medición está acumulando otras lecturas de otros lados. Entonces, uno de los temas importantes aquí es monitorear su medición. Ya hay tecnologías, actualmente lo que se está trabajando ya es la telemedición, la telelectura, con registros de un día o menores para procesos clave. Esto ya es un requerimiento estándar en la mayoría de certificaciones modernas, y lo que nos permite eso es establecer indicadores, ¿no?, de rendimiento asociados a la operación de la empresa. No solamente sea
O sea, que la empresa no solamente tenga el consumo por metro cúbico, sino que este indicador de metro cúbico esté relacionado a una operación. Por ejemplo, metros cúbicos por habitación, metros cúbicos por huésped, metros cúbicos por área comercial rentada. Ese tipo de indicadores son los que nos van a ayudar más al tema de desarrollar nuestra eficiencia, ya que el agua la asociamos a un indicador de negocio. Si vemos el agua sola por sí, puede que no tenga mucho valor, pero si lo asociamos al negocio o a la operación de la empresa, pues empieza a tener más relevancia, porque empezamos a ver cómo interactúa la eficiencia de consumo con nuestras operaciones. El otro tema también es auditorías anuales, quizás externas. Hacer autoevaluaciones está bien, pero quizás a veces se necesita que un externo venga y haga una auditoría completa para evaluar diferentes temas, ¿no? También relacionados al mantenimiento, a la infraestructura y equipamiento, porque quizás auditores externos tienen más experiencia en ciertos temas que quizás la evaluación o la experiencia que podamos tener uno mismo dentro de la empresa. Entonces siempre es bueno buscar ayuda de los especialistas y los proveedores de la tecnología que queremos mejorar, ¿no? Que ellos son los verdaderos expertos en su tecnología y ellos conocen el estándar o el status quo de eficiencia que ya posee estos equipamientos. Entonces, es muy importante siempre involucrar a los proveedores dentro de estos esfuerzos, ya que ellos son los expertos en lo que es la máxima eficiencia de sus equipos o los procesos relacionados. Y por último, es la capacitación de cultura, que es algo que se deja de lado, pero es muy importante, ya que, por ejemplo, si el administrador o el encargado de mantenimiento o el facility manager de la empresa o de la edificación no posee una cultura de ahorro o no conoce no conoce las metodologías básicas de eficiencia, los conceptos básicos de eficiencia hídrica, es un poco difícil que esté asociado que él se alinee con objetivos de ahorro y pueda liderar proyectos de optimización, ¿no? Es lo que vemos mucho, muy seguido en nuestra experiencia. Entonces, la capacitación constante y establecer una cultura de ahorro y objetivos de desempeño, o sea, objetivos que estén ligados al ahorro, a la eficiencia del agua, es lo mejor, porque esto nos permite mantener un liderazgo que esté comprometido con la eficiencia y con objetivos de eficiencia también que son muy importantes. Ahora, brevemente, para culminar el webinar, es un poco casos de estudio de cómo algunas empresas logran a través de auditorías propias, auditorías internas, identificar ciertos puntos relacionados a la eficiencia y cómo los mejoran, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, vemos el caso de un centro comercial que es un centro comercial que tiene un consumo elevado sin causa aparente. Entonces, luego de realizar una auditoría de eficiencia interna, implementar medidores de agua no invasivos, detectan que las fugas intermitentes se dan en periodos nocturnos, no necesariamente en periodos diurnos, sino en periodos nocturnos, producto de equipos en mal estado. Estamos hablando de hidrosanitarios, fluxómetros, etcétera. Entonces, son pequeñas fugas que pueden ser invisibles que las han podido medir. Entonces, la solución que ellos implementaron fue el monitoreo inteligente en zonas críticas, tiendas ancla, zonas de alto consumo, patio de comida, servicios higiénicos, estas zonas que son las más relevantes en su consumo en base a una evaluación y un balance hídrico, ellos están monitoreando ya activamente telelectura. Obviamente, no todo, por ejemplo, el centro comercial, porque son muchos puntos de medición y sería un proyecto muy costoso, pero las áreas de mayor consumo, de mayor impacto, se monitorean con telelectura. Entonces, con eso ellos pueden tener alertas automáticas, umbrales de consumo e indicadores que son muy relevantes para el desempeño, porque básicamente estos sectores son los que arrasan todo el consumo del centro comercial. Entonces, ¿qué podemos ver un resultado, por ejemplo, de este caso? Una reducción del 90% en pérdidas de agua nocturnas, ¿no? Que básicamente era el problema que ellos lograron identificar a través de una auditoría. Luego, vemos otro caso, por ejemplo, un edificio de oficinas, un edificio certificado, con una certificación de sostenibilidad, pero con un consumo 40% mayor al proyectado en operaciones. Entonces, a través de una auditoría, ellos pueden identificar de que el problema que están teniendo básicamente son fugas en tanques y cisternas, tienen fugas por rebose y tienen aireadores que ya están sin mantenimiento, que se dejaron desde el diseño, desde la construcción, pero no se le ha dado mantenimiento, han sido cambiados o removidos y pues ahí están teniendo un consumo constante, ¿no? Y también de fugas en sanitarios. Entonces, la solución que ellos implementan, reguladores de flujo eficientes, ya cumpliendo con normativas estándares actualizados de 1.9 para abajo, 1.3 litros, mantenimiento y cambio de los fluxómetros y, por ejemplo, tecnologías como sensores de nivel para cisternas y sensores de fugas por reboses también por las cisternas para poder automatizar alertas
y el personal de mantenimiento de la sede puede identificar cuando puede ver el nivel en tiempo real o con una lectura a distancia y puedan tener una alerta por SMS cuando hay una fuga por rebose de la cisterna. Entonces, ese tipo de acciones pueden lograr mejoras eficientes. En este caso, ellos lograron una reducción de fugas a un 80% en este edificio de oficinas. Y para combinar un poco el caso de un hotel también con certificación, pero con un consumo 50% mayor al proyectado. A través de una auditoría, ellos detectan que su problema está en pérdida de agua en piscinas, un problema muy grave, evaporación, filtrado y rebose, uso excesivo de agua en habitaciones. Ellos poseen un parámetro, un indicador ya de consumo de agua por habitación por huésped, pero vemos que está muy por encima el uso real, y un tema de sistema de riego ineficiente, ¿no? Ya que se usa un sistema de riego convencional por inundación y las plantaciones o las zonas verdes que se poseen no son necesariamente nativas de la zona y no están acorde al contexto climático de la zona donde está la operación. Entonces, soluciones que ellos pudieron lograr a través de sus auditorías, identificar esto a través de un balance hídrico, es implementar un sistema de riego inteligente que incluya la reutilización de agua de subprocesos, ¿no? Que puedan ser reutilizados y reciclados para, por ejemplo, el regadío de áreas verdes o áreas que requieren que se pueda utilizar este tipo de agua. Luego, reguladores de flujo en duchas de habitaciones. Es un punto donde se puede reducir el consumo de agua de una manera muy fácil y sin afectar la experiencia del huésped. Es otra cosa que implementaron. Y, por ejemplo, también algo importante es un programa de cultura de ahorro de agua con los huéspedes. Básicamente, promover también la cultura de ahorro desde dentro del hotel con sus clientes. Esto es algo también importante y que puede significar ahorros también importantes. El resultado que vemos acá es un retorno de inversión de 12 meses de estas mejoras y reducción del 70% en pérdidas de agua, ¿no? Que son usualmente los resultados que vemos a través de los clientes que hacen auditorías y evalúan su eficiencia de una forma sistemática y de una forma basada en información, que es lo más importante. Bueno, un poco ya para culminar este breve webinar, es unas reflexiones finales sobre estos temas. No, entonces, lo que vemos, una reflexión aquí importante, es que el edificio más sostenible no es necesariamente el que menos consume en diseño, sino el que mantiene y mejora su eficiencia durante su vida útil, ¿no? Ya que la eficiencia que nosotros entregamos en diseño se degrada a través del tiempo por factores internos, pero también por factores externos, no factores exógenos. Por ejemplo, como les comenté inicialmente, impactos de sequías, cosas que quizás son muy difíciles de prevenir, cambios de operación, actividad o cambios inclusive climáticos. Entonces, la edificación, la operación que mantiene y mejora su eficiencia durante su vida útil es verdaderamente la que es más sostenible a lo largo del tiempo. Y bueno, la eficiencia hídrica, como ustedes conocen, es un proceso continuo, no es algo que se da de manera esporádica o de manera periódica, sino es un trabajo continuo que involucra el diseño, operación y nuevas tecnologías, ¿no? Básicamente, importante prever la medición desde la concepción del proyecto, eso ayuda un montón, ayuda bastante, y a tener puntos de medición, sectorización desde el diseño, establecer indicadores de eficiencia basados en la operación y también diseñar pensando en el mantenimiento y accesibilidad. Tenemos, por ejemplo, muchos casos que áreas técnicas o cuartos de cisternas donde el acceso es verdaderamente restringido y hacer proyectos de optimización o proyectos de medición son muy complicados. Entonces, esto hace los esfuerzos de optimización o de auditoría de eficiencia muy difíciles. Entonces, diseñar pensando en el mantenimiento y en la revisión y accesibilidad ayuda bastante. Luego, implementar sistemas para el monitoreo también es algo muy relacionado. Y un plan de verificación, siempre es bueno tener un plan de verificación, auditoría, postocupación, ¿no? Que esto sea, por ejemplo, un corte anual para evaluar la eficiencia, establecer un indicador, una matriz de eficiencia básica donde la empresa puede evaluarse, autoevaluarse, identificar cómo estamos en eficiencia, ¿no? Básicamente, cómo está mi variación de consumo, estamos ante un rango aceptable, y qué otros equipamientos hay disponibles actualmente en el mercado. Esto en colaboración, en ayuda con nuestros proveedores, que son los expertos en sus tecnologías. Ellos nos pueden ayudar a identificar estos puntos, ya que ellos siempre tienen las nuevas tecnologías las más eficientes disponibles, y esto nos da también una idea de qué es lo que podemos implementar luego. Entonces, estos son en realidad algunos pasos muy simples, pero hacen una gran diferencia en lo que es mantener y conservar la eficiencia. Bueno, eso sería todo por mi lado de este webinar.
Gracias a todos por asistir. Yo creo que, Lucas, podríamos pasar quizás a la parte de preguntas, si es que no hay, si es que quizás tú nos dices una consulta o algo adicional. Gracias, Rodrigo. Bien interesante todo lo que has presentado. En realidad, la mayoría de nosotros maneja el tema de indicadores mínimos y exigencias para certificación. Y de repente, mi primera pregunta iría por ahí, ¿no? En el mercado local, además de las certificaciones tradicionales que conocemos, Edge, LEED, ¿qué otros indicadores de eficiencia manejas para este tema del ahorro hídrico? Sí. Nosotros, por ejemplo, desde Agua Conserve, nosotros lo que desarrollamos también son ese tipo de auditorías, pero ya externas para empresas específicas. Nosotros diseñamos una metodología de auditoría para el sector del cliente donde estamos trabajando, ¿no? La idea es justamente el próximo año queremos lanzar un sello, una certificación para empresas que están logrando los máximos niveles de eficiencia basado en estándares internacionales. Eso es algo que estamos trabajando el próximo año. Pero sí, básicamente estos son algo, por ejemplo, uno de los servicios que trabajamos. Aparte, por ejemplo, vale la pena comentarlo de que también hay otras metodologías, por ejemplo, la medición de huella hídrica, que algunas empresas ya en Perú han hecho. Por ejemplo, le comento el caso de Parque Arauco, Mi Banco, empresas en Perú que ya han medido su huella hídrica, a pesar de no ser empresas quizás agroexportadoras industriales, pero como un indicador de sostenibilidad lo están incluyendo dentro de sus reportes de desempeño. La huella hídrica también ve un poco más el tema más operativo, pero también ven el tema de impacto ambiental. Ellos incluyen dentro de su evaluación o de autoevaluación indicadores, por ejemplo, sequía, escasez de agua o disponibilidad del agua en la zona donde están ellos actuando o en la cuenca donde ellos están. Entonces, este es un indicador ya un poco más integral, que también es algo que nosotros hemos trabajado con unas empresas que ya van un paso quizás ya más allá a lo que es operativo, ya quieren ver un tema ya más ambiental, más relacionado a las sequías. Es algo que también nosotros ayudamos a algunas empresas en la región. Perfecto. A ver, vamos comenzando con las preguntas del público. Bruno Salazar pregunta, ¿Aquaconserve es una firma de ingeniería que brinda soluciones en eficiencia o son fabricantes de tecnología en reducción de consumo de agua como contadores? Ok, sí, en realidad Agua Conserve, nosotros somos una empresa, nosotros desarrollamos soluciones que incluyen tanto servicios como tecnologías. Entonces nosotros trabajamos ahí dos áreas de aplicación. Nosotros desarrollamos tecnologías para la eficiencia que van desde el tema de medidores inteligentes, reguladores de flujos, sensores de nivel, diferentes tecnologías para diferentes sectores, diferentes usos. Y también tenemos una parte, un departamento que ve lo que son soluciones, que es donde justamente donde yo me desempeño, donde nosotros básicamente trabajamos de lado a las empresas para identificar qué soluciones podemos nosotros proveer a la empresa para que reduzca su consumo, ¿no? Y porque muchas veces son soluciones muy específicas al sector, ya que empresas, por ejemplo, agroindustriales tienen diferentes problemas de agua que empresas, por ejemplo, como minería. Entonces, para cada caso nosotros desarrollamos soluciones y lo acompañamos con tecnología que nosotros también proveemos, desarrollamos o fabricamos para nuestros clientes que les permita no lograr estas eficiencias que ellos están buscando. Ok, la siguiente pregunta es de Verónica. Pregunta, ¿qué riesgos existen para las empresas si no se evalúan periódicamente su eficiencia, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú en este tema de no evaluarse periódicamente, de forma privada, entiendo, porque se supone que toda edificación tiene un medidor, Claro. pero debe hablar de una evaluación tercera, distinta a la del prestador del servicio? Sí, sí, sí. Bueno, el principal riesgo es perder la eficiencia, o sea, degradar su eficiencia y perderla al punto de que porque lo que tenemos que ver es que la eficiencia no es un resultado como que, o sea, total, sino básicamente la ineficiencia la vemos en que un mes consumimos 20%, 30% más de lo que queríamos consumir. Esa es la ineficiencia. Entonces, quizás el siguiente mes estamos bien y luego el subsiguiente mes vemos otra variación, otro pico de consumo. Entonces, esos acumulados es lo que nosotros consideramos la pérdida de eficiencia, ¿no? Porque al final del año terminamos con un consumo mucho mayor a lo esperado, ¿no?
Entonces, el principal riesgo es obviamente la pérdida económica. Y algo importante también era que es el tema de la licencia social, que no se ve quizás hoy en día mucho, pero ya hay casos de empresas que por temas de no mantener una eficiencia estricta, quizás pueden inclusive perder la eficiencia dado el contexto donde están ubicados, ¿no? Perder su licencia dado el contexto donde están ubicados. Perfecto. La otra pregunta es de Dora Alejandrina. Pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías si el cambio tecnológico ha sido muy drástico entre el diseño y la operación? Sí, sí, correcto. Bueno, en realidad, sí, el cambio tecnológico ha sido muy drástico. Eh, eh, Asumo que se refiere a los equipamientos que posee la edificación. Bueno, la recomendación que yo daría es que se evalúe en base a algún estándar, o sea, se emplee algún estándar ya reconocido internacional para evaluar nuevamente en qué nivel estamos, ¿no? Porque si ha sido el cambio muy drástico, tengo entendido que estamos empezando de cero, pero sería importante hacer una reevaluación en base a un estándar para poder identificar, ¿no?, qué puntos ha cambiado y si estamos en estos cambios que hemos hecho, estamos en la vanguardia o estamos un poco no viendo, estamos un poco dejados atrás. Entonces, esa sería quizá mi recomendación principal ahí, ¿no? Y también el tema del monitoreo, ¿no? Si este cambio de verdad tiene un impacto significativo en el consumo, se ha reducido el consumo o se ha aumentado el consumo, quizás ahí modelar el consumo nuevamente para ver el impacto de estas remodelaciones, de este cambio, si es un impacto positivo o si es un impacto neutro. De acuerdo, la siguiente pregunta está bastante vinculada, ¿no? Evelyn pregunta, ¿qué beneficios aporta una auditoría de evaluación hídrica frente a solo implementar soluciones, ¿no? De repente nos puedes hablar un poco cómo ha evolucionado el mercado, ¿no? El tema, por ejemplo, de certificaciones en nuestro país tiene una antigüedad aproximada de, no sé, 15 años, ¿no? De repente edificaciones anteriores a hace 15 años no interesaba el tema de la eficiencia, ¿no? Pero ya edificios corporativos, ya todos tienen incorporado este tema y de repente ya hasta resultaría excesivo hacer evaluaciones tan progresivas si ya tienen hasta un sello, ¿no? De repente coméntanos algo de eso, Rodrigo. Sí, sí. ¿Qué beneficio aporta una auditoría de evaluación frente a solo implementar soluciones? Bueno, ahí se corre el riesgo de quizás no abordar el problema central, ¿no? Porque muchas veces vemos de que, por ejemplo, la empresa tiene un requerimiento que es ahorrar agua y viene un proveedor que les menciona una tecnología para ahorrar el agua que quieren, pero no se ha hecho una evaluación previa, una línea base sobre qué problema se está atacando y si verdaderamente el proceso o el equipamiento que se está haciendo, la optimización es el que va a tener el mayor impacto o retorno de inversión en la empresa, dado su sector o su operación. Entonces, la auditoría es un primer paso, es básicamente un primer paso, una línea base para poder formular qué proyectos la empresa puede diseñar, puede establecer para reducir su consumo, ¿no? Esto está más ligado a edificaciones, empresas que ya están con operaciones, no tanto al tema ya del diseño, sino empresas que ya están operando y ya tienen muchos años operando. Estamos hablando también de edificaciones más antiguas, ¿no? Porque conocemos que si bien hay edificaciones nuevas, hay edificaciones que ya están muchos años establecidas y pues ellos también quieren reducir, mejorar su eficiencia. Entonces, la auditoría hay un paso clave y sí, como mencionas, Lucas, las certificaciones hoy en día están mucho más avanzadas al respecto. Ya desde el diseño se prevé estos temas muchas veces, ¿no? Desde el diseño se prevé que tengan ciertos controles, se sigan ciertos estándares. Sin embargo, todavía quizás es algo nuevo o quizás es algo que todavía no es muy accesible para edificaciones ya construidas, ya con operaciones más antiguas. Entonces, ellos, lo ideal es poder establecer una línea base para poderlo identificar qué planes de mejora se pueden tener, ¿no? Ok, y María Orbegoso pregunta, ¿qué papel juega el monitoreo en la eficiencia hídrica a largo plazo? Sí, sí, gracias Maritza. Bueno, papel crucial el monitoreo porque sin el monitoreo no podemos identificar si los proyectos de reducción que hemos implementado han surgido efecto
y no podemos evaluar también cómo estamos, nuestro desempeño, cómo se va gestionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, el monitoreo es muy importante, pero más allá del monitoreo, el tema del monitoreo sectorizado es lo más importante. O sea, establecer un monitoreo por sector, por proceso, eso nos da inclusive más información y que sea un monitoreo con una temporalidad, con una frecuencia que sea mayor. Mientras mayor es la frecuencia de monitoreo, mejor. Para esto, las tecnologías de medición inteligente, medición automática, ya están ayudando bastante, ya son requisitos en algunas certificaciones, entonces es lo que se está convirtiendo en el status quo moderno y es algo que nos puede ayudar bastante. Y lo que comentas es algo que de verdad no se toma muy en cuenta, ¿no? El periodo. Hay certificaciones que, por ejemplo, piden periodos de evaluación de 6 meses o al momento solamente de la verificación, pero no tiempos más prolongados, que sería, de acuerdo a lo que tenemos entendido, lo óptimo. Y el segundo tema es la evidencia clara del resultado, ¿no? De un indicador con una línea base sectorial y por proceso, ¿no? El proceso de verdad me parece una idea fenomenal, ¿no? O sea, es que cada sector del edificio tiene diferentes funciones y tiene diferentes consumos, ¿no? No es atacar el problema igual, ¿no? Sectorizarlo es lo mejor. Este, Algo de eso entendí. Estoy en lo correcto, creo, Rodrigo, ¿no? Sí, correcto, Lucas. Es justamente esa es la idea, ¿no? Eso es lo que nosotros también trabajamos acá, es sectorizar los consumos, sectorizar. Listo. Por ahora creo que no hay más. Hay una de Bruno. Bruno pregunta, ¿para que brinden las soluciones ustedes se basan solo en métricas Lead Edge o también en normas o códigos técnicos locales, Perú? Sí, por ejemplo, para que su empresa pueda hacer una autoevaluación ustedes mismos, idealmente pueden utilizar las normas códigos técnicos locales, sí, pero lo que nosotros recogemos muchas veces que las normativas Lead Edge están un poco más avanzadas en distintos temas relacionados, por ejemplo, la reutilización, reuso, medición, submedición. Entonces es como que es como un poco el tema de la frontera o el horizonte de lo que se puede hacer o de lo que se está haciendo actualmente, nosotros vemos a lo que es LeadEdge, les puede orientar bastante, aparte de las normas técnicas locales, que sí son, o sea, son críticas para las edificaciones y mantenerlas cumplidas es vital. Para el tema ya de optimización y de avance en su eficiencia, nosotros recomendamos que puedan fijarse, puedan tener una visión de estándares internacionales como LeadEdge, que básicamente ellos ya con la experiencia que poseen ya trabajan en traer un indicador que es un indicador avanzado de eficiencia, ¿no? Porque ellos no solamente tienen indicadores normales, o sea, estándares, sino indicadores avanzados, que son lo que la empresa puede hacer para dar un paso extra, ¿no? Es por eso que nosotros miramos un poco de estos estándares y traemos nuestros indicadores, estas metodologías, para poder brindar, ¿no? Planes de acción, planes de reducción. Ya, y una última, que ya es curiosidad mía. ¿Has visto los indicadores de eficiencia hídrica que pide el Código Técnico local? ¿Qué te parecen sus indicadores? ¿Están muy por debajo del estándar internacional? ¿Qué opinión tienes sobre estos números? Sí, en realidad los indicadores de códigos técnicos están bien basados en lo que es también dotación. Entonces, lo que es el uso por dotación de agua y eso en realidad nos puede servir como una línea base. O sea, es útil para servirlo como línea base porque en base a eso se construyen, ¿no?, las demandas de agua, de clasificación, etcétera. Eh, pero lo que nosotros vemos es un poco cambiar el foco ahí, sino el indicador de eficiencia, como lo comentábamos, es relacionarlo a la actividad o a la operación de la empresa. No solamente se quede con un indicador de metro cúbico de uso, sino que esté relacionado, por ejemplo, la empresa diseñe el indicador de agua que para ellos posee más impacto. Por ejemplo, un hotel
que tenemos casos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, nuestra empresa trabajó en cadenas de hoteles y desarrolle su indicador de eficiencia basado en huéspedes o en habitaciones, en una actividad de negocio que sea central para ellos. O, por ejemplo, hemos trabajado con centros comerciales que su indicador de eficiencia está relacionada al área de alquiler que tienen o el área que ellos pueden alquilar. Entonces, eso es lo que vemos que nosotros causa más impacto, porque para promover proyectos de eficiencia y reducción a la gerencia, pues proponer un caso de negocio de ahorro de agua, si está relacionado a la operación o al negocio fundamental, tiene el mayor impacto, vemos que tiene el mayor retorno y tiene la mayor aceptación también, ¿no? Cuando vemos temas de indicadores de eficiencia. Uy, genial, ¿ah? Has tocado un punto bien sensible, de verdad. O sea, es que es verdad. O sea, el código es estándar para todas las actividades y no debería ser eso, ¿no? Este, ya, de ese punto vamos a hablar más adelante, de repente en otro webinar, en otro evento. De verdad, Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. En realidad las preguntas han estado buenas. Te agradecemos mucho todo lo que nos has explicado, la óptica que tiene Aquaconserve de cómo evaluar la eficiencia en diferentes sectores, no solo en el residencial. Y nada, tus palabras para cerrar el evento. Sí, más bien gracias a GBC Perú, Lucas, gracias al equipo de GBC y gracias también a todos a los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Creo que queda corto este webinar por el tema de eficiencia hídrica, gestión del agua. Es bien complejo, es bien extenso y es muy relacionado a cada sector. Es muy especializado por cada sector que se habla. Entonces, yo creo que queda pendiente más webinares que creo que tenemos que hacer, Lucas, para hablar sobre diferentes temas, sector inmobiliario, diferentes sectores, como ven el tema de agua, medición, pérdidas, todo eso. Y yo creo que ahí estamos, ¿no? Claro, no, y Aquaconserve tiene una batería de equipos y de implementaciones que no hemos presentado el día de hoy, que ya, y que vamos a hacerlo en otro webinar, comprometido para Correcto. el próximo año. Nada, Rodrigo, muchas gracias y gracias a todos por su participación. Este webinar va a estar publicado en el portal del Green Building Council Perú. Nuevamente, gracias por su participación y nos vemos la próxima semana en el webinar de cierre de año, que también vamos a hablar de un tema muy interesante que es tecnología europea de bombas de calor para el mercado local, con un súper experto de Costa Rica que nos va a presentar este tema. Estén pendientes de esta charla que va a ser la del cierre de este año 2025. Gracias a todos. Nos vemos, Rodrigo. Gracias. Hasta luego. Gracias.